8 de la mañana, 51 minutos. Lo decíamos en el arranque del programa. Hoy se están cumpliendo 10 años del nacimiento del movimiento feminista Ni Una Menos en la República Argentina. Y rapidito para hablar sobre este tema, la vamos a saludar a Alejandra Benaglia, que es la responsable de comunicación de la Casa del Encuentro, que permanentemente informan sobre los casos de femicidio que se registran en la República Argentina. Por ejemplo, en Mendoza, en lo que va del 2025, ya se han registrado 5 femicidios y en el 2024 fueron 6 en total. Y a esta altura del año tenemos 5. Dios quiera que este sea el número final, por lo menos acá en la provincia de Mendoza. Alejandra, Hugo Lombardi te saluda, qué gusto escucharte, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Hugo. Un gusto para mí también. Bueno, contanos un poquito qué balance se puede hacer de estos 10 años del nacimiento del movimiento feminista Ni Una Menos. Bueno, yo te diría que más que movimiento feminista es un movimiento social, porque aquel 3 de junio del 2015, la sociedad salió a la calle, independientemente de ser feminista o no, ¿no? Pero el balance después del Ni Una Menos fue positivo porque se visibilizó una problemática estructural de nuestra sociedad que hasta ese momento sí era motivo de reclamo de parte de los movimientos feministas. A partir del Ni Una Menos, esto fue un reclamo social, ¿no? Al grito de paren de matarnos, porque eso era lo que estaba pasando, ¿no? Esos 3 femicidios seguidos que movilizaron tanto y que generaron esa movilización que fue inolvidable, y no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todas las provincias de nuestro país y en el exterior, además, ¿no? Y a partir de ahí se produjeron cambios, primero y principal, la visibilización, como te dije, después hubo modificaciones, se crea el Observatorio de la Corte Suprema de Justicia, se van generando políticas públicas, seguimos luchando, conseguimos un ministerio y programas que justamente trabajaban en la prevención y en la protección de quienes se encontraban en una situación de violencia de género, ¿no? Entonces, hubo como muchos cambios a partir de eso. Lamentablemente, en este último año y medio, esos cambios que habíamos logrado fueron como eliminándose, desfinanciándose, porque el gobierno que en este momento está en el poder y que tiene el Estado en sus manos, descree de la violencia de género, descree de todo lo relacionado al género, la perspectiva, las desigualdades y demás. Entonces, lo que está pasando en este aniversario del Ni Una Menos es que sentimos que hay un enorme retroceso y que tenemos que volver a las calles justamente para exigir que se cumplan las leyes que ya tenemos y que son maravillosas y ejemplo en el mundo, y que además se cumpla con los tratados internacionales, se generen de nuevo esas políticas de protección y básicamente de prevención para no seguir contando femicidios. Alejandra, más allá de lo que planteas del gobierno de Milei, que eliminó, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, y leí en estos días de que el gobierno dice han bajado el 14,3% los femicidios en la República Argentina. ¿Esto es real, este número? Mira, en realidad yo creo que lo que hace el gobierno es provocar permanentemente. De ninguna manera nadie puede pensar que si vos eliminás todas las políticas que tienen que ver con la protección y la prevención, los hechos van a disminuir. A lo largo de todos los años que el Observatorio de la Casa del Encuentro viene haciendo estos relevamientos, las cifras no han descendido. Lamentablemente se mantienen números más, números menos, porque la realidad es esta. Si yo te digo que, por ejemplo, no es red, pero en el 2019 hubo 300 femicidios y en el 2020 hubo 290, ¿vos me vas a decir que bajó? ¿En serio?
¿hay alguna diferencia entre 300 y 290? Bajar significaría que si un año hubo 300, al año siguiente o en periodos sucesivos llegamos a 100, a 90, a 50. Ahí podemos hablar de un cambio. Pero la realidad es que un 10%, un 5%, números más, números menos, no cambia en nada la situación que estamos viviendo. Y detenernos, lamentablemente, en esos datos que yo te repito, para mí son una provocación, es justamente sacar el foco de la realidad que tenemos que trabajar. ¿Entendés? Porque de verdad no hay protección. Y otra de las cosas a tener en cuenta, y que esto es claramente visible por toda la sociedad, es que se han incrementado muchísimo los discursos de odio y eso ha habilitado esta violencia que está naturalizada para que la sociedad, que descree, igual que el gobierno, en la violencia de género, quede justamente abierta a hacer lo que quiera, ¿no? Atacar, difamar, atacar en las redes y justamente decir cualquier cosa, porque la realidad es que hemos escuchado cualquier cosa. ¿Cómo ven el accionar de la justicia en este momento ante los casos de femicidio? Bueno, la justicia es un mundo aparte, ¿no? No quiero hablar de la justicia, sino del Poder Judicial y quienes lo llevan adelante. Una ley maravillosa que tenemos es la ley Micaela, que es la ley que capacita a los poderes del Estado, especialmente el Poder Judicial. En este momento está prácticamente inactiva. El Poder Judicial tiene en distintos lugares. Nosotros acabamos de sacar hoy un video que está en las redes de la Casa del Encuentro que habla de dónde poder denunciar justamente los casos de violencia. Y vemos que, bueno, que hay provincias en las cuales ya no hay espacios para derivar a quienes necesitan esa protección. Entonces, nosotras lo que seguimos pidiendo es que este Poder Judicial trate de que las mujeres vayan a denunciar para poder protegerlas, que existan los dispositivos de protección como las medidas cautelares de prevención en lo que es la restricción de acercamiento, que se controlen esas restricciones, que se otorguen las pulseras duales, los botones antipánico. Bueno, todo esto lamentablemente en realidad depende de cada provincia, ¿no? Y de cada oficina de violencia doméstica donde las hay, o de cada comisaría, o de cada fiscalía. Así que en realidad lo que pedimos, nosotras sabemos que quienes se acercan son bien atendidas, son contenidas, pero bueno, lamentablemente hay muchas mujeres que deciden no hacer la denuncia y porque no se sienten quizás que las van a defender o porque, mira lo que te voy a decir, porque no tienen dinero para pagar un colectivo para ir hasta una oficina. ¿Qué mirada tienen hoy las nuevas generaciones ante la situación de lo que pasa en el país con el tema de los femicidios? ¿Crees que ha cambiado? Bueno, en realidad creo que, te repito, creo que los discursos que se emiten desde el Estado no están contribuyendo a que las juventudes tomen conciencia real. Si vos desfinanciás la Ley de Educación Sexual Integral que trabaja estas temáticas fundamentalmente en la adolescencia y la vacías de contenido, no vas a tener una juventud que tome conciencia de las desigualdades, de las inequidades, de los estereotipos que se van repitiendo, de los noviazgos violentos. Entonces, yo siento en lo personal, y nosotras desde la Casa del Encuentro evaluamos que todo esto va a contribuir a un aumento de la violencia, ¿no? Lamentablemente. Alejandra, sé que tenés una entrevista pautada, la última. ¿Cómo imaginás el futuro de este movimiento social Ni Una Menos?
Bueno, nosotras apostamos a que este movimiento que ya es nacional y que excede a la Argentina también, siga reclamando. El Ni Una Menos es de toda la sociedad, no es de ningún movimiento feminista, de ninguna periodista en particular, es de todos y de todas. Tenemos que involucrarnos como sociedad, tienen que involucrarse los medios de comunicación para poder difundir esto, porque cada vez más es necesario mantener la temática en agenda. Cuando el Estado, que es responsable, se retira, la sociedad toma un rol más preponderante, que no debería tener, sino que la sociedad debería acompañar, pero lamentablemente somos nosotras desde la sociedad civil, son ustedes desde los medios de comunicación los que tienen que tratar de que esto se siga hablando. Vos me hablaste de los femicidios en Mendoza. Mendoza está cuarta en valores absolutos en este año, y es un montón. Y en realidad tenemos que trabajar y mucho en la prevención, porque cuando el femicidio ya se cometió, ya es tarde. Y ahí hubo claramente violencias previas que no fueron vistas. Bueno, justamente hay un informe que de los 6 femicidios el año pasado, el 50% ya tenían aviso de que, o habían antecedentes de lo que había sucedido previo a lo que terminó ocurriendo. Exacto. Eso es un dato también. Es un dato enorme, como lo es también que el 70% prácticamente de los femicidios son cometidos por parejas y exparejas y en los hogares o en las viviendas compartidas, ¿no? Todas estas variables que nosotras vamos entregando mes a mes, justamente son para que el Estado tome cartas, evalúe, realice políticas públicas, programas, que vea por dónde se puede ayudar para que justamente esto no suceda, ¿no? Vos me decís el 50% sabía que había alguna situación de violencia. Bueno, ¿qué pasó? No Porque se hizo nada. El femicida logró cometer lo que buscaba. Claro. ¿No? Entonces, tenemos que trabajar en eso, ¿no? Que, como nosotras siempre decimos, son números, pero no son números. Detrás de esos números hay personas. Hay mujeres que perdieron la vida, hijos e hijas que quedaron sin madre, familias desmembradas. O sea, los números son para que quien tiene ese poder realice estadísticas propias y políticas públicas que trabajen justamente en la prevención. Alejandra, gracias, que tengas buen día. Igualmente, Hugo, un abrazo. Hasta luego. Alejandra Benaglia es la responsable de comunicación de la Casa del Encuentro, recordando hoy los 10 años de este movimiento social, bien lo